Bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Cuántas veces a lo largo de vuestra vida habréis oído hablar de niños que parece ser que tienen amigos invisibles? ¿Cuántas veces habréis escuchado a niños o habéis visto a niños que parece que juegan con alguien en la soledad de su habitación? O niños que has traído se quedan mirando algo en el espacio, algo que por supuesto tú no eres capaz de ver, pero ellos parece ser que lo ven. Resulta que recientemente ha habido un estudio en el Reino Unido, un estudio que han efectuado a 11.000 niños, y esas visiones, que históricamente se decía que eran fantasías de los niños, tal vez no sean tanta fantasía. Tal vez los niños estén viendo algo muy real, y que a medida que pasa el tiempo, la razón lo tamiza y lo destruye. Pero es un tema fascinante, el tema de si los niños son capaces de ver algo que nosotros no vemos y por supuesto si son capaces incluso de ver a personas ya fallecidas. Para hablar de esto tenemos a uno de los grandes. En España tal vez el principal parapsicólogo que existe es aquel que os voy a presentar ahora, ni más ni menos que Santiago Vázquez. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias, José Luis, y un placer y un privilegio estar aquí contigo para hablar de este tema tan apasionante y que afecta, como bien sabes, a más personas, a muchas más familias, sobre todo padres, de los que podemos imaginar. Muchísimas gracias por tu invitación ante todo. Bueno, que menos que estuvieras aquí y además era evidente que te llamásemos. Vamos a ver, Santiago. Parece ser que el estudio ha sido publicado por el periódico The Guardian y concretamente hay un psicólogo que se llama Vaughan Bell, quien él las define como alucinaciones. ¿Tú crees realmente que eso son alucinaciones o hay algo más de fondo? Es muy difícil. La alucinación es casi siempre síntoma de un síndrome. Sabemos que existen enfermedades mentales que cursan, entre otras cosas, con alucinaciones, bien visuales, que es el tema de hoy, o que me planteas ahora mismo, bien auditivas, olfativas, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de los niños, la cosa se complica todavía aún más, porque ¿cómo es posible, salvo que ese niño esté enfermo, es decir, padezca alguna patología cerebral, mental incluso? No es tan común encontrar a un niño en esas edades que padezca un trastorno mental y que por tanto dé pie para plasmar una alucinación. O sea, por tanto, el hecho de que un niño pueda mantener conversaciones en muchos casos, pero saber cosas que es imposible que sepa ese niño, en esos casos, la hipótesis de la alucinación, en mi opinión, queda relegada a un segundo plano, por no decir que queda, José Luis, descartada. Han hecho digamos que un estudio a 8.000 niños y dos tercios de esos niños ven alucinaciones, o eso es lo que ellos dicen. ¿Qué pasa? ¿Que todos los niños están mal de la cabeza o sencillamente es un efecto natural que se tiene a la niñez de que esos niños son capaces de ver algo? Personalmente, pienso que cuando un niño o una niña manifiesta este tipo de fenómeno y lógicamente los padres se preocupan, no está de más, es mi opinión, mi criterio, que si eso se prolonga en el tiempo y es cada vez más frecuente, se visite a un especialista. Tengo unas palabras que, si me permites, voy a leer de Geraldine Caus, el conocido como era médico, llamado el Papus, con P mayúscula. Mm. Decía que todos los niños reciben la visita de un familiar fallecido, el más cercano,
que se convierte en una especie de espíritu guía y acompañante perfecto hasta los 7 años. Desde un punto de vista estadístico, este fenómeno de los amigos invisibles de los niños, pero a partir de los 7 años, el fenómeno, y es estadístico, vuelvo a decir, empieza a decrecer en su intensidad y en su frecuencia. Es como si el niño, al integrarse en el mundo o conforme va integrándose en el mundo de los adultos, pierde ese contacto con esa supuesta otra realidad, con ese supuesto ser invisible, real, no alucinatorio, que le visita. Si el niño empieza a experimentar o empieza a mostrar una serie de signos o de síntomas, dolores de cabeza, por ejemplo, intensos, frecuentes, vómitos, incluso temblores. Yo no soy médico, pero bueno, hasta ahí llega. Bueno, pero eso sería una patología ya muy distinta, Claro, sería una evidentemente, epilepsia. evidentemente. En ese caso, por supuesto, al especialista, al médico inmediatamente. Voy a comentar algún caso, los he extraído de unos foros donde la gente contaba sus experiencias personales con respecto a este tipo de cuestiones. Y parece ser que el hecho de que los niños vean a sus abuelos es muy recurrente. De hecho, os cuento. En una ocasión, sí, en una ocasión, a una niña de 6 años que nunca había visto a su abuelo falleció 6 meses antes de que esa niña naciese. Bueno, pues visitó a digamos que a otro abuelo. Y cuando estaba en la casa de ese otro abuelo, pues esta persona tenía en una pared un montón de cuadros con fotos. Y de manera medio en serio, medio en broma, el abuelo le debió preguntar a la niña, ¿a que no sabes cuál es tu otro abuelo? Y la niña, sin dudarlo, con el dedo señaló a la pared, a la foto del abuelo, y nunca le había visto. Interesantísimo. Sí, sí, sí. Pero además es Claro, que claro. en este mismo caso se da la circunstancia que la madre ya estaba sospechando esto, porque estaba, digamos que no voy a usar la palabra preocupada, sino sentía una gran curiosidad por lo que estaba viendo la niña. Ella observaba que por las noches esta niña hablaba con alguien. Y en una de estas conversaciones que mantuvo, la madre se acerca y la pregunta, ¿con quién estás hablando? Y la niña responde, estoy hablando con el abuelo. Entonces la niña dice, el abuelo está ahí, señalando al final de la habitación. Yo conocí, entre otros, un caso de una niña de 5 años. Una niña de 5 años, si no recuerdo mal. La abuela se pone enferma, se la llevan al hospital y allí, después de unos días, fallece. Lógicamente la niña estaba completamente o era ajena a todo lo que estaba pasando, y cuando el padre vuelve a la casa porque, bueno, pues había fallecido y tenía pues que vestirse y demás, la niña, aquella niña de 5 años, le dice a su padre, ha estado aquí la abuela. Claro, el padre, imaginemos, en un momento, en ese trance en el que su madre ha fallecido, pues se quedó completamente descuadrado. Y la niña añadió, ha venido para decirme adiós. Qué Díganme curioso. ustedes, es un caso que yo conocí, como este, de verdad, muchos más. Díganme ustedes qué explicación tiene eso. Esto es muy importante, es decir, no son incoherencias, porque yo no digo que todos los niños que presentan ese tipo de signos tengan un amigo invisible que pertenezca al más allá. No digo eso. Lo que sí digo es que hay un porcentaje
muy alto, como tú comentabas en esa encuesta, en ese estudio, en los que esos diálogos, esos conocimientos, como lo que has explicado del abuelo, no es posible que el No. niño o la niña conozca. Por tanto, hay que pensar que ahí está operando una causa paranormal Sí. que no pertenece a nuestro nivel ontológico, a esta dimensión física, y que está interactuando con el niño o la niña y que le comunica en muchas ocasiones información que más tarde se comprueba que es verdad. Esto es, José Luis, lo que a mí realmente me interesa, que esa información, la que le da ese supuesto espíritu, ese amigo invisible o amiga invisible o Sí. familiar, lo que le dice en momentos puntuales o determinados, sea cierto, hasta el punto de que el padre o la madre o un familiar le dice, pero bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Pues porque me lo ha dicho él o porque me lo ha dicho ella. Bueno, pues esto ocurre. Y Bueno, esto es lo interesante del fenómeno, claro. sí. De hecho, en algunas ocasiones incluso los niños han llegado a averiguar hasta el nombre de sus abuelos y nunca nadie se lo ha mencionado. Exactamente, Además, Entonces, fíjate, has sí, comentado tú que este fenómeno es real, pero es que no solo lo dices tú, sino que hay una profesora de psiquiatría infantil, concretamente trabaja en el colegio, digamos, londinense, donde enseña psiquiatría, y ella tuvo la ocasión de investigar a un montón de niños, su nombre me parece que es Elena Garralda, y ella afirma en ese artículo, dice que ellos ven y oyen realmente todas estas cosas. Pero estas cosas no tienen control sobre los niños. Quiero decir, esto que ven los niños no puede interactuar sobre el niño. No pueden hacer algo contra el niño o obrar negativamente, sino que están ahí, son como una presencia subjetiva. Está ahí y ya está. No pueden hacer algo contra el niño, ni a favor ni en contra. Quizás a favor sí, de alguna manera aconsejándoles o lo que sea, pero no pueden interactuar. Eso es lo que ella sí, descubre. sí, es que es interesantísimo porque también tengo un caso también de otra niña. Voy a centrarme en este punto cuando se le pregunta, bueno, ¿y tú puedes tocar a ese amiguito tuyo? Y dijo, no, ya me ha dicho que no puedo tocarle. Solamente me puede tocar, atención, es interesantísimo, solamente me puede tocar si estoy en peligro. Fíjate, yo he llegado a pensar, claro, porque es que la cifra de niños que tienen este tipo de visiones es abrumadora, es una cantidad enorme. Estamos hablando de 2/3. Entonces, he llegado a pensar que incluso dentro de nuestra biología, de la biología humana como mecanismo de defensa, tal vez exista algún sistema dentro de nosotros que hasta cierta edad de la niñez permite el acceso de esas entidades cercanas a nosotros como forma de protección. Bueno, es una hipótesis eh, apasionante, es decir, no digo interesante, sino que voy más allá, es apasionante. Es decir, que sea, en efecto, un mecanismo de defensa a esas edades. Eh, He hablado antes de Gerard Encausse, que aparte de médico, era un famoso ocultista. Y él, en sus estudios durante años, como he dicho, eh, marcaba los 7 años, la edad de los 7 años, como punto en el que ya a partir de ahí empieza poco a poco el fenómeno a ir diluyéndose, empieza poco a poco, paulatinamente a desaparecer, hasta que termina por desaparecer por Ujú. completo, lo creo. Bueno, Santiago, pues nada, decirte Un que placer. gracias a ti, gracias a prestarnos tu sabiduría A y ti. desde luego, bueno, pues intentar dar luz o tal vez dar respuestas a este gran enigma que es eso que ven los niños en su juventud. Bueno, pues nada más, lo dicho. Gracias, José Luis. Mm, Gracias por tu invitación